¿Cuánto tiempo verdadero, real, le dedico a escribir una tesis? No son 5 meses. Si sumara cuántas horas le dedico a escribir la cosa, se van a dar cuenta que la suma de todas las horas que le dedico a escribir la tesis es algo así como una semana, tal vez, ¿no? Unas 40 horas más o menos. Pero claro, no me dedico a eso 40 horas seguiditas. Todo el resto del tiempo, los otros 4 meses, los dedico a investigar, los dedico a leer, a documentarme, a bajar bases de datos, a organizarlas, a graficarlas. Ese es lo que me lleva la mayor parte del tiempo. Entonces, si entendemos eso, pues diríamos ahora, bueno, muy bien, lo importante ahora es documentarnos, tener información, tener referencias, tener conceptos, conocerlos, leerlos, comprenderlos, identificarlos, y luego, ya por allá la próxima semana, entonces trato de estructurar mi trabajo y trato de empezar a escribir, y trato de empezar a hacer algo, ¿no? Trato de empezar a hacer algo. No hay que desesperarse, hay que confiar en que esto que les indico es lo adecuado, es lo correcto y después les va a ser más sencillo. Al contrario, es la parte difícil. Querer iniciar escribiendo sin saber qué voy a escribir o por qué voy a escribir es la parte difícil, complicada y generalmente la que pues implica mayor número de rechazos en las propuestas que hacemos o en el trabajo que entregamos para que me apruebe, pero no lo apruebo porque está mal articulado. Entonces mejor dedico un poco de tiempo a documentarme, a ser muy competente en el tema y van a ver, créanme que después se les va a hacer súper sencillo estar escribiendo lo que se les pide, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de la misma pantalla. Aquí hay otra base de datos que se llama Dialnet, ¿no? Ahí yo pongo un ejemplo yo le pongo teoría de restricciones y me aparecen los artículos que están relacionados con ese tema, con ese concepto. Entonces yo, tanto en Redalic como en el Dialnet, ustedes pueden poner las palabras clave. Voy a buscar estructuras de capital, ¿no? ¿Ya qué me aparece de ahí? Bueno, escojo algunos, los bajo, los leo, los comprendo y ya estoy. Voy a buscar ahora fuentes de financiamiento para las pymes. Bueno, los pongo ahí, me aparecen unitos, los bajo, los leo, los etcétera, los subrayo, los marco y ya voy aprendiendo más. Ahora voy a buscar ahora otros conceptos de las palabras clave que les dije. Eso hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y el otro que es el Google, el scholargoogle.es, que también ahí pongo de ejemplo, ¿no? Contabilidad financiera y toma de decisiones como PDF, y entonces me aparecen libros, artículos, etcétera, etcétera. Obviamente no es lo que ustedes van a escribir porque nuestro tema es otro, ¿no? Vamos a tratar de encontrar aquello que esté relacionado. Y eso nos va a dar los antecedentes de investigación que ya existen. No vamos a encontrar antecedentes de investigación en el Ecuador sobre el tema que nos compete. Eso no vamos a encontrar. Vamos a encontrar antecedentes en otros países, en otras formas de investigación de los conceptos que están involucrados en nuestro tema. ¿Cuál es el propósito de las lecturas? Bueno, pues nuevamente comprensión y dominio de los conceptos, seleccionar citas bibliográficas, robustecer el marco teórico conceptual e integrar las referencias bibliográficas. Esos son los propósitos. Para esas 4 cosas nos sirve tener esas lecturas. No solo es leerlas, o sea, hay que archivarlas, guardarlas, porque luego las tengo que integrar a mi sistema de referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, bueno, les invito a que estemos con eso. Quiero ponerles algunos ejemplos al respecto de lo anterior, ¿no? Miren, por ejemplo, supongamos que este fuese uno de los puntos, ¿no? De su temario tentativo, que no lo es, pero vamos a suponer que no. Lo que está en amarillo, eso no se escribe, obviamente, esa es la instrucción. Dice, ¿qué debo de hacer para desarrollar uno de los puntos o subpuntos de mi trabajo? Primero, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que me pide? ¿No? Entonces, lo que digo, pues, instrucción, inicia con 1 o 2 párrafos introductorios que sean de tu propia comprensión. Inicia, o sea, que sean de tu propia comprensión significa que no se los copies a nadie. Como ustedes ya leyeron, ya bajaron 15 artículos de cada concepto y ya han leído algunas partes, etcétera, 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 ustedes ya están documentados, o sea, ya en su mente ya están esos conceptos y cómo están asociados.
Entonces, lo que voy a hacer es primero introducir a ese tema, ¿no? Por 1 o 2 párrafos, pero que sean de su propia comprensión de lo que ya conoce. Aquí no estamos pidiendo que se invente nada, simplemente que lo escriba con sus propias palabras, que no lo copie y lo pegue, sino que, bueno, de lo que yo he comprendido lo voy a poner allí. Eso sería. Luego, en este mismo punto, fortalecerlo con referencias bibliográficas, ¿no? Eso que está en azul y subrayado es una cita bibliográfica. Fíjense cómo dice, según Ross, Westerfeld y Jordan, entre paréntesis 2008, aquí nos estamos refiriendo a los autores del resto del texto en azul que está subrayado. O sea, eso es una cita no textual, que significa que no se copió tal cual del texto, sino que se trajo la idea y se modificaron algunas palabras, pero en esencia se tomó de ese autor. Tampoco se subraya, yo lo pongo subrayado en este caso para distinguirlo en la presentación. Lo que quiero denotar es que todo lo que está en azul es una cita bibliográfica. Es algo que se tomó de un texto de autores reconocidos, ¿no? Entonces, una vez que termino con mi cita, lo que sigue es amplío nuevamente con mi propia comprensión. Vean lo que dice la cita, dice la estructura de capital de una empresa es la mezcla específica de deuda a largo plazo y capital que utiliza la organización para financiar sus operaciones. Pero si yo analizo eso, después escribo. Entonces, el administrador financiero tiene 2 opciones en esta área. ¿Cuánto debe pedir prestado la empresa? ¿O qué mezcla de deuda y capital es la mejor? Luego, la mezcla elegida afectará tanto el riesgo como el valor de la empresa. ¿Por qué soy capaz de escribir eso? Pues porque yo ya he leído otros artículos y otros textos y otros libros y ya mi mente ya está empapada de eso. Entonces, soy capaz de asociar ideas o relaciones, hacer derivaciones de una cita. Recapitulando, el punto 1.1.2, que me pide, inicio con un párrafo o 2 introductorios de mi propia comprensión. Segundo, fortalezco con 2 o 3 referencias bibliográficas, insertando una cita, ¿no? Una cita bibliográfica y luego ampliándolas nuevamente de mi propia comprensión, perdón. Continúo, mira. En la lámina anterior hablábamos de una cita o de traída de un texto. Pero no me quedo solamente en esa, sino que agrego otra, ¿no? Agrego otra. Por su parte, Harry Bigman en 2006 afirma que la estructura de capital es la combinación de estas altas, ¿no? Y nuevamente termino de azul y luego pongo algo que es mi propia comprensión. La mayor parte de las compañías procuran que su mezcla de financiamiento se mantenga dentro de cierto nivel de una estructura óptima de capital. Y finalmente, establezco una conclusión. No es que tenga que poner ahí conclusión, no. Es un, digamos, es un escrito continuo, ¿no? Separado por párrafos. Por lo tanto, los autores citados anteriormente coinciden en que la estructura de capital busca una combinación. Entonces, vean cómo está el tema. Inicio con algo introductorio, porque ya he leído bastante, luego robustezco con 2 citas bibliográficas que hablan lo mismo y que son coincidentes, y luego agrego un párrafo más donde doy, digamos, mi disertación sobre lo que se ha puesto antes. ¿Cuántos párrafos tenemos? 1, 2, 4, por ahí unos 5, 6. Y ya 5, 6 párrafos que son concretos, que son precisos, ¿no? Y con eso ya tengo uno de mis puntos, ¿no? Y está bien hecho. Y está bien hecho además. Bueno, cuando ustedes ya se van a empezar a identificar, artículos, libros, publicaciones, etcétera, y las van a seleccionar como que de ellas voy a nutrir mis conceptos, mis conocimientos, mi marco teórico conceptual que voy a poner en la tesis, etcétera, de ahí voy a tomar. Es importante que, esas revisión bibliográfica la guardemos de inmediato,
¿Cómo lo vamos a guardar? Aquí tienen otro enlace. Deben de crear las referencias bibliográficas. Por favor, visiten ese enlace, http://microsoft.com, ese enlace que está ahí. Y con ese enlace, vean cómo nos dice Microsoft que podemos usar el Word para guardar las referencias bibliográficas. Eso es súper importante. No hagan eso después, ni ahorita leo los artículos o ya me los encontré en una parte y luego los registro. No, no. Disciplina en esto. Disciplina. ¿Ya tengo los artículos? Bueno, los voy a utilizar de inmediato. Una vez que he realizado ese enlace, cómo funciona, si es que no lo sé, quizá la mayoría ya lo sepa, de inmediato me pongo a registrar en mi Word, en el Word que ustedes utilizan, y además donde van a hacer su trabajo, en el computador, ordenador y programas donde van a hacer su trabajo, a registrar las referencias bibliográficas, ¿no? A registrarlas ahí. ¿Cuántas referencias debe de ser? Mira, yo les diría que para cada palabra clave debería de encontrar por lo menos unas 5. Si encuentran 3 entre libros y artículos para cada palabra clave, con eso es muy bueno, pero pónganlas allí. Y asegúrense que una vez que la puse en las referencias bibliográficas, es porque dentro del desarrollo de mi tesis, en alguna parte voy a insertar una cita. Eso es súper, súper, súper valioso e importante y se revisa en los trabajos. Entonces, con eso, pues ustedes tienen bastantes garantías de que el trabajo va bien. Bueno, pues aquí hay, digamos, la propuesta de lo que sería el capítulo 2. Para aclararles de ahorita que probablemente en algún momento por cuestiones de logística hiciéramos algún pequeño ajuste en algún punto, pero en general esto necesitaríamos desarrollar, ¿no? Y la dinámica, digamos, para hacerlo es igual a lo que ya hemos explicado. Tengo que documentarme, tengo que seguir un formato, tengo que cuidar las citas y las bibliográficas, hacerlas en estilo APA, etcétera, ¿no? Otra cosa, cuando vamos a insertar, porque esto en esta tesis así va a ser, o sea, va a haber, creo que va a haber un buen número de figuras, ¿no? De gráficas, de tablas. ¿Qué hacer cuando tenemos figuras, cuadros, tablas? Bueno, todas las figuras, gráficos y tablas, todas, cada una de ellas, requiere un párrafo introductor. Y si esa figura se refiere a algo en particular, miren, por ejemplo, aquí, en este ejemplo que tengo aquí, dice figura 3 pasos para la evaluación de la empresa. ¿Cuál es el concepto ahí? Valoración de empresa, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene la valoración de empresa? Bueno, por eso pongo un párrafo introductorio de un autor, García de 2003, señala que es introductorio a lo que voy a explicar o algo que tiene que ver con la figura. Y luego inserto la figura y posteriormente necesito un párrafo descriptivo de la figura o conclusivo de la figura. Nunca hagamos eso de que en el punto 2.1.3 ahí me dice estructura empresarial y solamente tengo una figura y ahí la dejo. No, no es así. Toda figura, cuadros, tablas, gráficas, necesita un párrafo introductorio que conceptualmente, teóricamente hable sobre esa figura y necesita un párrafo posterior que describa lo que se está ilustrando en esa figura. Y ahí pasaremos al capítulo 3, que todavía no les he puesto ahí, pero sí les tengo aquí un ejemplo de cómo es una lista de referencias bibliográficas en el estilo APA, ¿no? Y no es exactamente así, es que cuando lo pegué ahí en el PowerPoint ahí hace un ratito, pues no le di el margen. ¿Cómo es lo correcto? Lo correcto es que no todo va en cursiva, o sea, para empezar, ¿no? Y además la primera línea va a sangrar a la izquierda, ¿sí? Este manual que les recomiendo del estilo APA, es el que ustedes deben revisar y así es como debe de aparecer. Fíjense bien, si ustedes van registrando en el Word, en donde dice referencias bibliográficas, van registrando ahí, llenando, digamos, siguiendo las instrucciones de ahí, esta lista de referencias bibliográficas después ya no la tenemos que escribir en el trabajo. Simplemente tenemos una opción de le decimos insertar el índice de referencias bibliográficas y el Word solito te lo aparece ahí donde tenías el cursor, ahí te los acomoda como debe de quedar. Justo como debe de quedar. No así como yo tengo, porque no es así. Esto yo lo tenía en Word, estaba bien, pero lo cogí, lo pegué aquí y ahí me hice un poco de lío.